Donald Trump y Benjamin Netanyahu finalmente se reunieron y parece que este encuentro finalmente alivió un poco la tensión, pero no completamente. El 28 de julio, en la oficina oval de la Casa Blanca, se llevó a cabo una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Formalmente es una visita ordinaria de un aliado, pero en realidad es la primera reunión personal de ambos líderes desde el 28 de febrero, cuando juntos iniciaron la guerra contra Irán. Piénsenlo, durante toda la guerra contra Irán no se habían reunido personalmente. En los últimos 5 meses de la guerra ya han cambiado muchas cosas. La guerra que prometieron terminar en un par de semanas se ha prolongado. La relación entre Trump y Netanyahu se ha enfriado notablemente y las diferencias entre ellos se han hecho públicas. La importancia de esta reunión radica en que se lleva a cabo en un momento cuando Estados Unidos e Israel tienen puntos de vista completamente diferentes sobre cómo y con qué terminar la guerra contra Irán. En este episodio analizaremos lo que se sabe sobre los resultados de la reunión personal entre Trump y Netanyahu, lo que escriben los medios israelíes y estadounidenses y por qué el ala derecha de los partidarios de Donald Trump observa atentamente esta reunión. Me llamo Alexei Pechi y vamos a discutir este tema juntos, pero antes de que empecemos les pido que se suscríbanse a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, así que estaré agradecido por cada una de sus suscripciones. Entonces, según datos de la Casa Blanca, la reunión comenzó a las 11:03 hora del este, justo después de la reunión entre Trump y Zelensky, y duró aproximadamente 1 hora y media. Netanyahu, como señala aquí, por ejemplo, Al Jazeera, entró a la Casa Blanca por la entrada lateral del ala oeste sin ninguna ceremonia. Las negociaciones se llevaron a cabo a puerta cerrada, sin prensa, igual que las de Zelensky con Trump. Como mencioné en el episodio anterior, obviamente aquí en la Casa Blanca decidieron hacer estas reuniones a puerta cerrada para no desviar la atención del evento de hoy, en particular la ceremonia de despedida del difunto senador Lindsey Graham. Además de los propios líderes, en el despacho oval, según las fotos difundidas por la oficina de Netanyahu, estuvieron presentes el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Defensa Pete Hegseth. Por cierto, este trío es muy revelador. Las evaluaciones oficiales de los resultados son cautelosamente positivas, por así decirlo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, escribió en la red social X lo siguiente en una sola publicación, de manera breve. El presidente Trump terminó sus reuniones en la oficina oval con el presidente Zelensky y el primer ministro Netanyahu. Ambas reuniones fueron positivas y productivas, punto. Y después de eso, un funcionario israelí que está familiarizado con el curso de las negociaciones, repitió esta evaluación en un comentario para CNN, llamando a la reunión, cito, muy positiva, que se llevó a cabo en un buen ambiente junto con los altos funcionarios de la administración. Ni la Casa Blanca ni la oficina del primer ministro Netanyahu revelan detalles sustanciales de estas negociaciones. Y según CNN, las partes discutieron la guerra en Irán, el curso de las negociaciones con Líbano y la ampliación de los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita. Y aquí es importante entender por qué, en primer lugar, esta reunión entre Trump y Netanyahu se describía como potencialmente tensa. El desacuerdo entre Trump y Netanyahu para finales de julio dejó de ser algo tras bambalinas. Ya todos hablaban abiertamente de ello. Llegó al punto de que Netanyahu, les recuerdo, un mes antes, declaró que Israel ya no necesitaba ninguna ayuda militar de los Estados Unidos de América. Y hoy mismo Trump literalmente declaró que no necesitaba ningún dato de Israel para atacar, por ejemplo, el Monte Kirki en Irán. Unas horas antes de las negociaciones, Trump dio a entender en Fox News que es muy escéptico respecto a la postura del primer ministro israelí, cuando se habló de que Netanyahu planea, entonces, presentar al presidente estadounidense datos de inteligencia israelí sobre una instalación nuclear subterránea de Irán, la llamada montaña Kirki. Trump respondió, cito, «No necesito que Bibi me lo cuente, podemos manejarlo nosotros mismos». Antes, al comentar sobre los desacuerdos respecto a Irán, Trump lo expresó así, «Tenemos una pequeña diferencia, pero en general estamos bastante cerca». Y en esa misma conversación, Trump le recordó a Israel su dependencia de los Estados Unidos de América, respondiendo a las objeciones israelíes sobre la reanudación del programa F-35 con Turquía. Cito,
Honestamente, somos muy amables con muchos países que no sobrevivirían sin nosotros. ¿Y saben quién no sobreviviría sin nosotros? Israel. La esencia de las discrepancias se puede resumir probablemente en un solo párrafo para que todo quede claro de una vez por todas de manera cristalina. Netanyahu desde el principio abogó por continuar las acciones militares contra Irán y su aliado Hezbollah en Líbano, pero fue relegado a un segundo plano después de que Trump comenzara a buscar un acuerdo con Teherán. Fue Netanyahu quien en febrero convenció a Donald Trump de que había llegado el momento de un cambio de régimen en Irán. Y 5 meses después la guerra no ha terminado y el ala dura del régimen iraní, por el contrario, ha fortalecido su posición. Y no se habla de ninguna capitulación en este momento. Y Trump está francamente enojado con Netanyahu por eso. ¿Cómo evalúan los medios israelíes la reunión? Aquí hay una historia aparte y muy reveladora. Les daré literalmente un par de citas. El tono de esta reunión es notablemente inquietante, más inquietante que el tono oficial en los medios israelíes. Por ejemplo, el analista político Amit Segal escribió lo siguiente en el periódico Israel Hayom. Los estadounidenses dejan claro a los israelíes que son ellos quienes están librando la guerra. Es evidente para todos que a Israel lo han puesto en el asiento trasero. El columnista del periódico Marif, Ben Caspit, se expresó de manera aún más contundente. Y él escribe lo siguiente: perdimos a Estados Unidos, gracias Bibi. Se trata de la percepción de que Israel ha perdido la iniciativa en la guerra, que de hecho él mismo inició, y que su influencia sobre las decisiones de Washington está disminuyendo. El contexto adicional son los datos de una encuesta de Associated Press, publicada anteriormente en julio, hace literalmente una semana, sobre una notable disminución del apoyo a Israel entre los adultos estadounidenses. En realidad, la mayoría ya no apoya a Israel. Pero, siendo honestos, el contexto político interno aumenta la vulnerabilidad de ambos, y de Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Netanyahu va a la reelección este otoño, y su situación se complica, entre otras cosas, por el deterioro de las relaciones con Trump. Trump, por su parte, está bajo presión debido a una guerra impopular que ha golpeado la economía y ha elevado los precios en vísperas de las elecciones intermedias al Congreso. Es decir, cada uno de los líderes necesitaba esta reunión no tanto para lograr un avance, sino para demostrar públicamente que las relaciones, aunque no sean fluidas, están definitivamente bajo control. Ahora, sobre por qué el ala derecha de los partidarios de Trump, el movimiento MAGA, Make America Great Again, siguió especialmente de cerca esta reunión entre Netanyahu y Trump. La guerra con Irán dividió a esta coalición desde el principio, y esta división es de carácter fundamental. Una parte significativa de los comentaristas de derecha influyentes son aislacionistas, que creen que los votantes apoyaron a Donald Trump precisamente por la promesa de no involucrar bajo ninguna circunstancia a los Estados Unidos de América en guerras ajenas, no empezar nuevas guerras y terminar la mayor cantidad posible de guerras en todo el mundo, y en general, finalmente concentrarse únicamente en los asuntos internos de Estados Unidos. Dicen que no hay que prestar atención a lo que pasa en el resto del mundo. Bueno, por eso se les llama aislacionistas. La voz más fuerte de este grupo es el ex presentador de Fox News, Tucker Carlson. Y a finales de febrero, en los primeros días de la guerra, él declaró lo siguiente, cito: esto sucedió porque así lo quisieron. Israel, esta es la guerra de Israel, no es la guerra de los Estados Unidos. Carlson calificó la campaña militar de Estados Unidos como basada en mentiras y resultado de la manipulación de Netanyahu. Más tarde, cuando Trump amenazó con ataques a la infraestructura civil de Irán, Carlson lo llamó, cito, un crimen de guerra. A él se unieron otras figuras también del ámbito mediático de derecha. Son Megyn Kelly, Candace Owens y, por ejemplo, Alex Jones. Estos también son algunos de los representantes más de extrema derecha del movimiento MAGA, y todos ellos empezaron a criticar a Trump al unísono. Entre los políticos republicanos, la congresista Marjorie Taylor Greene, que antes era una de las voces más leales a Trump, se opone de manera constante al apoyo a Israel y a la continuación de la guerra. Pero, siendo sincero, ella es una congresista completamente desquiciada que gritaba que en Ucrania hay nazis, que queman iglesias, matan sacerdotes, bueno, en fin. Además, a ella le pertenece esta frase: ni un centavo de ayuda para Ucrania si gana Trump. La reacción del propio Trump a esta crítica fue dura.
Por ejemplo, él llamó públicamente a Tucker Carlson, Kelly, Owens y Jones, a este grupo de cuatro, cito, personas con bajo coeficiente intelectual, y afirmó que MAGA, por el contrario, apoya su rumbo. Cita. MAGA quiere que nuestro país prospere y esté seguro. Y MAGA ama lo que hago. ¿Lo hago? La posición de la administración en esta disputa interna la formula J.D. Vance y es ambivalente. Por un lado, es uno de los pocos en el círculo de Trump que en las últimas semanas se ha permitido criticar a Israel. Por otro lado, fue precisamente Vance quien anteriormente advirtió directamente a los funcionarios israelíes que Donald Trump es, cito, el único líder mundial que simpatiza con Israel, y recordaba que 2/3 de los sistemas de defensa, de las armas defensivas que protegen su patria, fueron construidos por estadounidenses y pagados por los contribuyentes estadounidenses. Bueno, o sea, incluso las críticas desde la Casa Blanca suenan más como un recordatorio a Israel sobre su dependencia y no como un cambio de política. Y Netanyahu no puede ocultarlo. Bueno, aunque después de reunirse con Trump, declaró que esa fue su mejor reunión con un presidente de Estados Unidos. ¿Qué se deduce de todo esto para cada una de las partes? Para Israel, el resultado clave no está en los acuerdos concretos, sino en el hecho confirmado. Israel ya no es el que lidera, sino el que sigue en esta guerra que él mismo inició. Netanyahu vino a ofrecer información de inteligencia y a convencer a Donald Trump de que no va a obstaculizar los esfuerzos diplomáticos estadounidenses en la Franja de Gaza y en las inversiones, donde Trump antes se quejaba de que, cito, demasiada gente muere por los ataques israelíes en Gaza. La fórmula de una reunión positiva le permite a Netanyahu salvar la cara dentro de Israel antes de las elecciones, pero no cambia el hecho de que las decisiones estratégicas sobre Irán ahora se toman exclusivamente en Washington. Para los Estados Unidos, la reunión encaja en la línea de Donald Trump de terminar la guerra en sus propios términos. Les recuerdo que el día anterior, el 24 de julio, Trump canceló los planes, como él decía, de un ataque masivo contra Irán, y sus generales, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, y el comandante del Comando Central, el almirante Brad Cooper, advirtieron sobre el agotamiento de las reservas de interceptores y sobre el límite de la eficacia de los bombardeos. En este contexto, la moderación de Trump hacia Netanyahu es completamente lógica. La continuación de la guerra en interés de Israel entra en conflicto tanto con las capacidades militares de Estados Unidos como con los costos políticos internos para Trump. En general, los objetivos empezaron a divergir cada vez más. Para Irán, el desacuerdo público entre Washington y Jerusalén es, más bien, un factor favorable. Cuanto más evidente es la discrepancia entre los aliados sobre la cuestión de la escalada, menor es la probabilidad de un nuevo ataque inmediato y mayor es el margen para ganar tiempo, al que, según el comportamiento de Teherán, apostaba el liderazgo iraní. ¿Qué sigue? Bueno, creo que el primer escenario es mantener la actual pausa en los ataques contra Irán mientras continúa la presión económica y las negociaciones a través de intermediarios con Israel en el papel de socio menor. El segundo escenario es que si las negociaciones con Irán fracasan y Donald Trump considera políticamente necesario demostrar fuerza, es posible que se retomen los ataques. Y entonces, la postura de Benjamín Netanyahu, quien aboga por una línea dura, vuelve a coincidir con las acciones de los Estados Unidos de América, y de cara a las elecciones, él volverá a estar en la cima. En general, para él es un escenario ideal. La tercera opción es un mayor enfriamiento. Si Israel toma algunas medidas independientes que Washington considere que sabotean su diplomacia. Cuál de estos escenarios se lleve a cabo depende en gran medida de lo que se haya discutido a puerta cerrada. Y eso las partes aún no lo revelan. Conclusión, la reunión entre Donald Trump y Netanyahu el 28 de julio fue oficialmente calificada como positiva y productiva, duró aproximadamente 1 hora y media y se llevó a cabo sin detalles públicos. Detrás de esta formulación de una reunión positiva y productiva hay un enfriamiento real en las relaciones de los dos aliados y, lo que es importante, un cambio de roles. Israel, que inició la guerra contra Irán, quedó en segundo plano, lo que reconocen abiertamente los comentaristas israelíes. Para Donald Trump, la guerra se ha convertido, creo yo, en un problema de política interna y en un motivo de división dentro de su propio campo, donde voces derechistas influyentes exigen no involucrarse aún más en esta guerra.
Al parecer, la reunión era necesaria para ambos líderes, principalmente para demostrar control sobre la situación ante sus propios electores, y no para anunciar ahí algún nuevo rumbo común. No. Nadie niega que haya desacuerdos, pero era necesario que Bibi mostrara a sus electores y Trump a los suyos que miren, sí, hay conflicto, pero todo está bajo control, todo es manejable y no habrá problemas. Y también hay que entender que el rumbo real de la guerra en Medio Oriente se determinará no tanto por los resultados de estas negociaciones, sino por si Estados Unidos e Irán logran llegar a un acuerdo sostenible sobre el estrecho de Hormuz y el programa nuclear. Eso es mucho más importante. Aquí lo dejaré en suspenso. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos de pago que están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.